Bienvenidos a la mesa 4 de este simposio de escrituras y políticas de la mirada en la literatura chilena e hispanoamericana, eh, cuyos organizadores están aquí presentes también, Francisco Simón y Marianne Leighton. Eh, Mi nombre es Luis Valenzuela, profesor de la Universidad Andrés Bello, y hoy día me toca moderar esta interesante mesa compuesta por 3 autores, por Glover Quichua, que paso a presentar a cada uno con eh, su pequeña reseña también, ¿ya? Glover Quichua, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presenta la ponencia Mi sombra se separa de mí, la condición existida del sujeto moderno en 20 poemas para leer en el tranvía, de Oliverio Girondo. Egresado de la especialidad de literatura de la Universidad Católica del Perú. Sus áreas de investigación se enfocan en la política de la novela, la ciudad de la literatura, el teatro peruano de la mitad del siglo XX y en la constitución de la sociedad y sujetos contemporáneos. Después nos acompañará Héctor Rojas, de la Universidad de Chile, con la ponencia La velocidad y el movimiento en narrativas en Chile en contexto de modernización de la ciudad en el siglo XX. Candidato a doctor en la Universidad de Chile y profesor adjunto de la Universidad de O'Higgins. Editor de la revista web Hacia el Sur, haciaelsur.cl. Ha investigado acerca de la enseñanza de la literatura en la formación de profesores. Actualmente investiga en torno a las formas de la ficción en los relatos urbanos de la primera mitad del siglo XX, en el caso de Chile. Investigación que toma elementos de la literatura, la arquitectura y el urbanismo. De sus últimas publicaciones han tratado sobre la ciudad latinoamericana, sobre crónicas de Pedro Lemebel y sobre el trabajo de Iván Bonaliza Ojeda. La tercera ponencia estará a cargo de Laura Giaco, de la Universidad de La Plata, con la ponencia Buenos Aires o París, miradas de Enrique Gómez Carrillo en El encanto de Buenos Aires, 1914. Es profesora de la Universidad de Letras, profesora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y diplomada en Estudios Avanzados en Edición en la Universidad Nacional Pedagógica. Se encuentra finalizando el doctorado en Letras sobre las visitas a Buenos Aires de escritores provenientes de Europa en torno al centenario de la Revolución de Mayo. Fue becaria de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Ha participado y participa en proyectos grupales de investigación sobre la historia de periódicos y literatura argentinos entre 1810 y 1920 y en el programa de publicaciones periódicas y literatura del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata y el CONICET. Actualmente trabaja en el Centro de Documentación e Información Educativa y forma parte del equipo editorial de Anales de Educación Común de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Cada ponencia tendrá una duración de 15 a 20 minutos, que yo le iré avisando a los ponentes y a la ponente, y para que después, vamos a hacer las tres presentaciones, para después hacer una ronda de preguntas en la cual estaremos atentos a las preguntas que nos haga el público y las que podamos hacer entre nosotros también acá en la mesa. Así que partimos entonces con Glover Quichua con su presentación. Adelante, Glover. Muchas gracias por la presentación. Agradecería si me pudieran compartir pantalla o es que ya está habilitada la opción. Ah, sí, está habilitado. Muchas gracias. He preparado una diapositiva para que podamos estar en el mismo lugar mientras desarrollo el tema. Una precisión antes de comenzar, y creo que es importante, no, en un comienzo yo escribí leídos o leer. El título del poemario es Para ser leídos en el tranvía, ¿no? Es un detalle que yo me responsabilizo, es un asunto que se me pasó. Entonces, efectivamente, el título del trabajo que voy a exponer esta tarde es Mi sombra se separa de mí. La condición escindida del sujeto moderno en 20 poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo.
Esta ponencia va a estar dividida en dos partes. Primero voy a desarrollar cómo el yo poético se mimetiza o se metonimiza en un ojo, ¿no? Y pasa a ser este poeta ojo, para luego evidenciar o poner en evidencia la condición escindida del sujeto moderno, ¿no? Es importante primero atravesar por esta transformación para luego poder revelar esta condición del sujeto que habita la urbe moderna. Entonces, en el tiempo de la modernidad hay que ser, ¿no?, muy claros que este poema, este poemario de Girondo, toma lugar en un momento en el que las urbes latinoamericanas atraviesan un proceso de modernización muy distinta a las europeas, pero también es un proceso de modernización como tal y no difiere tanto de las características en cómo moldea la sociedad moderna a los individuos, ¿no? Y el tipo de diálogo o relación que condiciona con el mundo externo, con esta realidad inmediata. Se impone, por tanto, un régimen visual urbano entre el individuo y la realidad que lo circunda, en donde el ver, observar, se convierte en una máxima moral y estética, como señala Corral, para el poeta, o simplemente el modo de habitar del ciudadano común, ¿no? Hay un verso muy elocuente al respecto en el poema Croquis sevillano, en donde el poeta señala lo siguiente: unos ojos excesivos que sacan llagas al mirar, ¿no? Ahí ya está anunciando o anuncia efectivamente eh, qué tan saturado se encuentra el sujeto en esta sociedad, ¿no? En donde está expuesto frecuentemente, continuamente a estímulos, se podría decir emocionales, como emocionales y físicos, ¿no? Hay un artículo muy interesante dentro de este libro de Marshall Berman, que eventualmente voy a tocar también, sobre Baudelaire y la experiencia traumática en los ciudadanos parisinos cuando se asfalta la ciudad, ¿no? Y este terror o estas crisis neuróticas de el carro. Entonces, es igual aquí en las ciudades americanas también esta exposición a la ciudad que se está modernizando, ¿no? Y aquí también es muy interesante la mención del ojo, el ojo excesivo, ¿no? El individuo, o en este caso el poeta, se está progresivamente reduciendo únicamente al ojo, a la mirada, porque ya es la única, o digamos, la experiencia más inmediata que se tiene con la realidad, ¿no? Entonces, se puede hablar de dos tipos de miradas que se están perfilando, se desarrollan en el poemario, ¿no? Es una mirada mediada por el consumo, como también una mirada que busca aprehender la realidad. La primera mirada, que está mediada por el consumo, está referida a el modo de habitar del ciudadano común, ¿no? Porque hay que entender también que en la modernidad se colindan dos polos, ¿no? El polo de la transformación, el desarrollo, pero a su vez también la destrucción, la degradación, la perversión, y eso está muy relacionado con el consumo, ¿no? La modernidad lo que produce en las ciudades también es un centro de entretenimiento, un centro de distracción, se multiplican los modos de gozar, entonces, asimismo, la mirada se ve mediada por tal, ¿no? Y en Pedestre, otro poema, bueno, todos los poemas que voy a efectivamente mencionar en esta ponencia refieren al poemario 20 poemas. Entonces, Pedestre, otro poema, señala lo siguiente en un verso, ¿no? Las miradas de los transeúntes ensucian las cosas que se exhiben en los escaparates, adelgazan las piernas que cuelgan bajo las capotas de las victorias. Aquí el término clave es adelgazar, y cómo la mirada del ciudadano es una mirada caníbal, una mirada que está constantemente exprimiendo todo lo que ve, ¿no? En búsqueda de más placer, en busca de poder satisfacer más estos estímulos, ¿no? Es muy distinta esta mirada del poeta o del poeta ojo, que busca aprender la realidad, ¿no? Él entiende que hay una mirada mediada por el consumo, de la cual quiere distanciarse para poder tener una mirada crítica de este nuevo modo de habitar la ciudad. Sin embargo, la magnitud, ¿no?, el peso del mundo externo excede las capacidades del poeta, ¿no? El poeta
no puede manejar este ritmo frenético, acumulativo de la metrópoli, acumulativo en el sentido de que los sucesos, los hechos no están hilados, sino que están expuestos de forma conjunta al mismo tiempo, y esto sin duda alguna afecta e impacta emocionalmente y cognitivamente también, ¿no? en el yo poético o el poeta ojo, ¿no? Él señala en Apunte Callejero, un título también muy sugerente, ¿no? Si también tenemos en cuenta el anterior, Pedestre, Apunte Callejero, ¿no? Él señala lo siguiente, ¿no? Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran en las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar, perdón. Entonces, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Antes de la modernidad, se podría sostener tal vez que había un marco epistémico o un marco de conocimiento sólido que le permitía a los individuos una posición estable o, digamos, una posición con sentido en el mundo. Sin embargo, la modernidad difumina esta solidez, difumina cualquier suelo sólido o terreno en donde poder asentarse. Entonces, es ahora uno mismo en el cual tiene que construir ese sentido progresivamente. Entonces, se pregunta aquí el yo poético, ¿qué hacer con ello? ¿No? Es tanta la experiencia a la cual está expuesto, son tantos los elementos que ahora están dotados de tanta vitalidad que no entiende propiamente cómo organizar un discurso cohesivo, ¿no? Entonces, ingresan, ¿no?, a sus pupilas y lo pueden llevar incluso a reventar, ¿no? No hay forma de contenerlo, es algo que excede y sobrepasa al yo poético o al poeta ojo. Y como he estado comentando, ¿no?, en los títulos de los poemas, ¿no?, Pedestre, Apunte Callejero, se perfila de que la ciudad en este poemario es el lugar de enunciación del yo poético, ¿no? Explora las calles, y esto es muy interesante y es también muy importante, los eventos cotidianos, ¿no? Entonces, el yo poético se podría tal vez asociar a esta figura del flaner que Benjamin desarrolló en su estudio sobre Baudelaire, ¿no?, que transita por la ciudad, ¿no?, está en contraposición al resto de los ciudadanos que se han entregado a este flujo de la urbe moderna. Entonces, este yo poético o este poeta, ojo, que observa detenidamente, se detiene en los eventos cotidianos, ¿no?, en la metrópolis que están en proceso de modernización. Y como señalé anteriormente, promete crecimiento por un lado, pero destrucción por el otro. Entonces, la experiencia del poeta colinda en ambos polos, pero lo que ya es un hecho irreversible, lo que ya ha impactado y ha moldeado, tal como se señaló anteriormente al comienzo, ¿no?, que condiciona su tipo de relación con el mundo externo. Entonces, el marco en donde va a observar la realidad es el marco de la ciudad. La ciudad perfila su forma de poder intervenir en la realidad, y es por tanto que también se observa en otros versos del poemario, tanto en Apunte Callejero como en Plaza, de que la naturaleza, entre comillas, o los elementos de la naturaleza están perdiendo precisamente su esencia para también ingresar en este espacio artificial, en este espacio de tecnología, ¿no? Por ejemplo, en Apunte Callejero señala: el ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En tanto, hay una competencia, hay una disputa entre la naturaleza y entre los edificios, los pavimentos que están tomando mayor presencia en la ciudad. Entonces, hay lamentablemente una situación desfavorable de aquello que corresponde a la naturaleza. Luego, en Plaza señala: los árboles filtran un ruido de ciudad. Entonces, los árboles ya han perdido su capacidad, eh, digamos, natural, y ahora también están ingresando en este espacio artificial, ¿no? Ahora la ciudad, tanto ya sea por los automóviles, ya sea por los edificios, por los escaparates, están ya ingresando, incrustándose en ese espacio que poco a poco se está perdiendo en la urbe, ¿no? La urbe o las urbes en su comienzo son máquina, son vapor,
¿no? Y eso está muy vinculado también con lo que plantea en el título del poemario, ¿no? Y esta clara influencia al futurismo, ¿no? Entonces, la modernidad no propone un discurso cohesionado, sólido, por el contrario, un cúmulo de eventos, probablemente inconexos, uno detrás de otro, ¿no? La mirada o la actitud crítica se ve amenazada por esta complacencia irreflexiva, tal como hemos observado en el verso de Pedestre, ¿no? Cuando los transeúntes están ya en esos espacios de escaparates, de mercancía, esto está perfilando cierta actitud en la ciudadanía, una ciudadanía que se está entregando al placer del consumo, o se podría tal vez señalar en términos de Debord, esta sociedad del espectáculo. Entonces la urbe es un espacio recreativo, lúcido, es un espacio donde todos los vicios se desarrollan, están ahí a disposición. Entonces hay un verso muy interesante en Café Concierto, dice lo siguiente, ¿no? El telón al cerrarse simula un telón entreabierto. Esto quiere decir de que el espectáculo, el goce, ¿no? La búsqueda constante de placer, este frenesí, no descansa, ¿no? Si bien hay un momento en el que supuestamente se anuncia eh, una pausa o incluso un fin a esta lógica, a esta dinámica, se puede observar que es un velo que, digamos, está ocultando las fuerzas o esta pulsión que comprende o que ha compuesto a la sociedad moderna, ¿no? Que no hay concretamente un espacio o una pausa en donde pueda suceder eh, este telón completamente cerrado. Entonces, el yo poético o el poeta, ojo, ¿no? Debido a esta condición fragmentaria de la modernidad, organiza las imágenes y las escenas de la realidad, ¿no? La realidad fragmentada ingresa también en la constitución de la identidad del sujeto. También pasa él a ser fragmentado precisamente porque la realidad es un suceso de eventos inconexos. Su identidad se ve reflejada también en ello. Entonces, la manera en cómo dar cuenta de lo que lo circunda asume también esta condición fragmentada, ¿no? En Pedestre, el, el poeta señala lo siguiente: pasa dos puntos, una iglesia idéntica a un farol, un tranvía que es un colegio sobre ruedas, un perro fracasado con ojos de prostituta que nos da vergüenza mirarlo y dejarlo pasar. Entonces, en este momento del poema, hay una suerte de lista, hay una suerte de lista de los elementos que él en su momento, en ese instante, está observando. Y esa lista se entiende como tal vez la única forma de poder acercarse o aprender esta realidad. No se puede establecer una narrativa concreta del mundo, sino únicamente una mención a modo de descripción tal vez de los objetos, de las cosas, de las personas. Y esto también impacta en este poeta, ¿no? Porque también cómo él se puede constituir en una realidad en donde es imposible poder construir o delimitar un discurso cohesionado, lineal, narrativo. Entonces, luego de que ya se perfila esta transformación del yo poético al poeta ojo, porque el yo poético pierde esta cohesión y se reduce progresivamente a la figura del ojo, que está tratando de observar la realidad, ya que es la única forma en poder experimentarla, ¿no? El estímulo de la vista. Esto también permite a que el yo poético pueda eh, dar cuenta de la condición del sujeto moderno, que también es la condición del mismo, en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es su condición? Entonces, aquí tomo el término o esta expresión de Cueto en un ensayo sobre Baudelaire, bueno, sobre Benjamin, sobre Baudelaire, como el poeta como conciencia de la multitud, en donde señala la condición alienada, escindida del sujeto, de la masa se podría también señalar, ¿no? Porque si hablamos de sujeto, estaríamos aún hablando de cierta individualidad en la sociedad, pero lo cierto es que hay también
esta individualidad se va perdiendo para ingresar ya al conjunto, a la masa. Y es también un riesgo que el yo poético o el poeta ojo también entiende, ¿no? Entonces recorre la multitud, atraviesa las calles, recogiendo lo que a ella, es decir, a la masa, se le escapa, ¿no? Porque, como se ha comentado anteriormente, la mirada mediada por el consumo, ¿no?, ignora o no percibe o entiende que está sucediendo algo serio en la sociedad, que es precisamente la alineación en su conjunto de todos los individuos. Entonces, aquí el yo poético trata precisamente de recoger aquello que adrede o involuntariamente el resto de personas, sus conciudadanos, están ignorando, ¿no? Entonces, socava y expone los vacíos que sostiene la realidad cotidiana de la sociedad moderna. Y Biarritz, otro poema, es un gran ejemplo de aquello, ¿no?, en donde el casino que se expone en este poema representa o es un representante de la sociedad moderna que no permite receso, ¿no?, y asalta intempestivamente a la noche en su propio espacio, porque en tanto representante de la sociedad moderna, tiene como deber alienar a todo objeto de su esencia, ¿no? El comienzo del poema es muy ilustrativo cuando señala que las últimas gotas de crepúsculo son el sudor de la noche, próxima a terminar, y que el casino no se permite desperdiciar hasta el inicio de un nuevo día. O sea, no hay tiempo para perder. Todo está en constante trabajo. De manera que finalmente la quietud de la noche es solo una apariencia. En oposición al retrato a modo de postal que constituye el segundo verso, el primero aparece para revelar la verdad y desmentir la quietud que sugiere. El yo poético resalta este falso dominio de la propia vida, ausencia de experiencias vitales y los escenarios y los objetos que la componen, ¿no? Se las percibe, pero no hay una apropiación de tal, ¿no? Entonces, incluso en el poemario se observa una mayor vitalidad de las cosas que en el propio ser humano. Y aquí podemos tal vez observar las ilustraciones de Granville, ¿no?, que también Benjamin estudia para hablar sobre Baudelaire, para estudiar sobre Baudelaire. Aquí hay una inversión de las cosas en esta sociedad en donde los objetos tienen mayor animidad que el propio individuo, ¿no? Ese es Biarritz, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Entonces, en 20 poemas para ser leídos en el tranvía se advierte precisamente esta búsqueda y consecuente revelación del ser, ¿no? Esto es una idea que Américo Ferrari, desarrolla en el artículo La rebelión de los vocablos en la obra de Girondo, expuesta en 3 momentos, ¿no? Primero, entregado al ritmo de la ciudad, ¿no?, cierta pulsión de muerte en tanto el individuo asume la lógica de la ciudad, se entrega a tal. Y bueno, en Apunte Callejero él señala, ¿no?, al llegar a una esquina mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Entonces hay cierta dualidad en el individuo, en el sujeto, en donde uno tal vez quiere una pausa en todo esto, pero otro que sí quiere continuar en la ciudad, quiere formar parte de esa dinámica tan frenética, tan explosiva, tanto así que se puede incluso entregar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y en segundo lugar, también hay una mirada de ausencia de reflexión de la magnitud de la existencia en beneficio de la mercantilización de la vida diaria, ¿no? En Otro Nocturno, un poemario, el yo poético se cuestiona, ¿no?, ¿por qué a veces nos interesará tanto el partido de pelota que el eco de nuestros pasos juega en la pared? Es decir, ¿por qué hay un mayor interés en estas áreas de entretenimiento, que hay un mayor interés en la distracción y no en aquello que nuestro ser deja en el paso, o lo que nuestro ser deja en nuestra experiencia con la ciudad, ¿no? Y finalmente, el ser en busca de refugio. Y esto es vital eh, es importante para el proyecto que está desarrollando el yo poético en el poemario, ¿no? Un refugio, en, un refugio de la dinámica violenta en la ciudad, ¿no?, en la que él señala noches en las que nos disimulamos bajo la sombra de los árboles, de miedo de que las casas se despiertan de pronto y nos vean pasar, y en las que el único consuelo es la seguridad de que nuestra cama nos espera, con las velas tendidas hacia un país mejor, ¿no? Este refugio en el sueño, este refugio en el descanso que la ciudad nos ofrece, ¿no?
Obviamente estos tres momentos no se excluyen, están íntimamente vinculados, ¿no? Tanto la entrega a la ciudad, uno se entrega a la ciudad precisamente por esta aceptación o haber naturalizado la mercantilización de la vida diaria incluso, y ante ello buscar un refugio en esta realidad tan adversa, ¿no? Un refugio únicamente, y esto es crítico incluso, un refugio que se da únicamente al momento de dormir, ¿no? Porque en la realidad como tal, en la ciudad ya modernizada, en esos espacios que se están construyendo, no se observa o no se logra atisbar concretamente un espacio en donde se pueda descansar frente a este ritmo que aliena y desdobla al individuo, ¿no? Un desdoblamiento entre un ser más liberado, un ser y entre un ser que está sujeto a ciertas demandas o imperativos de consumo en la sociedad moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, Glover. Interesante ponencia, muy buena. Surgen varias líneas como para ir para conversar posteriormente. Así que agradecemos tu presentación. Así que demos paso ahora a la presentación de Héctor Rojas. También tienes 20 minutos para presentar. Adelante, Héctor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias primero a Marianne y a Francisco por la organización de esto y bueno, a ustedes también por estar acá. Ha sido una jornada súper interesante, así que espero contribuir a ese panorama de ideas, ¿no? Voy a compartir la pantalla y vamos a ir comentando. Hice una pequeña actualización del título. Creo que se entiende más ahora que antes. Sería algo así como aquí mientras tanto, la velocidad y el movimiento en la narrativa chilena en contexto de modernización de la ciudad durante el siglo XX, ¿no? Esto es parte de una tesis, de mi tesis doctoral en la Universidad de Chile. Es una investigación enorme, digo en el sentido de que considera la revisión de archivos arquitectónicos, urbanísticos. Trabajé con el archivo del MOB justo antes de la pandemia. Por suerte alcancé a ver hartos archivos, no he podido ir de nuevo, así que tengo algunas versiones desactualizadas de eso. Pero justamente he estado trabajando más bien en la parte literaria, así que coincidió bastante bien. Estoy proponiendo algo así como en este capítulo, es la ponencia, observar 5 mecanismos en el cual es representada formas de narración de la velocidad y del movimiento, ¿no? Uno tiene que ver con la narración de la muchedumbre, luego voy a hablar de las figuras urbanas de movimiento, las rutas de desplazamiento, luego velocidad de trabajadores y la necesidad de aumentar esa velocidad de parte del urbanismo, y el macromovimiento, ¿no? Más o menos en torno a eso se va a tratar lo que estoy presentando. Para comenzar, me parece interesante esta visión que tiene Lewis Mumford en su libro sobre la historia de la ciudad, entendiendo que la ciudad no es solamente un número de personas limitadas, sino que tiene que ver con algo mucho más complejo. A lo largo de la historia de la humanidad, la ciudad también ha sido resignificada y por tanto la idea de la comunidad y de la ciudad está estrechamente vinculada. De hecho, podríamos vincularlo también a las apreciaciones de Richard Sennett en Carne y Piedra, respecto a entender la ciudad como una proyección, al menos así lo ve en la planificación de la Grecia antigua, como una proyección del cuerpo en las distintas partes que conocemos de la ciudad. Y sobre eso hay alguna aproximación. Esta investigación no pretende ser la primera en que mira ciudad y literatura. O sea, perdón, sí, ciudad y literatura. Existe, o sea, por ejemplo, está lo de Cristian Cisterna sobre ciudad y literatura en el caso chileno, Natalia Cisterna también, está el texto de Claudia Arrigrandi, Huellas de la ciudad. Hay, digamos, algunas búsquedas, son otras formas de analizar el cruce, pero más o menos aportan esa idea. Y a mí una cosa que me resulta interesante en el caso, obviamente esto es una selección, en el caso de Cristian Cisterna,
tiene que ver con ese desafío de la acuosidad, ¿no? Esta idea de la necesidad de pensar lo que él llama este desafío epistémico de la enunciación ficcional. Entonces, de alguna forma me tomo de eso para justificar que esté pensando esto o que me esté haciendo este tipo de preguntas. Y en las obras literarias que estoy revisando, he revisado una serie de novelas hasta el momento y pretendo encontrar algunas más, en las cuales no solo aparezca, ¿no?, la georreferencia de estoy acá, aparece aquí, o ocurrió en determinado lugar, que eso sería más sencillo de hacer, sino estoy tratando de encontrar maneras en las cuales aparece la ciudad como tal, ¿no?, se problematiza. Entonces, en esta idea de la muchedumbre, pienso en 60 muertos en la escalera de Carlos Droguet, donde aparece esta idea, este día en el que ocurre el asesinato del seguro obrero, aparece como un espacio precisamente de la muchedumbre, aparece como un espacio, un día donde hay mucho caos, hay mucha gente, están los automóviles, los periódicos, los gritos, el ruido, que tiene que ver un poco con la experiencia de la modernidad, ¿no? Hay distintas... ¿cambia? Ahí sí. También hay una aproximación que me resulta bien interesante de Alec Matas sobre ciudad y literatura. Es un texto que analiza en realidad la ciudad en el caso de la literatura española, pero al menos el enfoque teórico me parece interesante porque piensa que lo más importante que ocurre en la calle es esta doble mirada. Por un lado, una mirada que tiene que ver con ese movimiento mecánico y por otro lado, esta especie de ilusión de la libertad y del autocontrol. Entonces, habitar la ciudad, visto desde la literatura, tendría esta doble visión que incluso se puede oponer, ¿cierto? Usted se mencionaba antes, ¿no?, que la ciudad se ordena o que la ciudad, lo estoy pensando en la mesa anterior, ¿cierto? Que se hablaba de la ciudad como este espacio de control, que lo es, que ha sido diseñada. Muchas de las grandes reformaciones de la ciudad, en el caso de Haussmann en París, por ejemplo, parte de eso tenía que ver con establecer un control militar de la ciudad, con establecer los flujos de las personas. La ciudad va a tener siempre esta doble significación. En el caso de Manuel Rojas, en Sombras contra el Muro, aparece la georreferencia a la calle San Diego, pero a mí lo que me interesa más que lo ubica ahí es que se describe un tipo de movimiento, ¿no? Se describe un movimiento a pie principalmente, que también puede ser en tranvía, del cual habría una especie de calle espejo que es Independencia, Avenida Independencia, y que nos da cuenta de ese movimiento matutino de los trabajadores que viven al margen de la ciudad. El tamaño de la ciudad de Santiago va cambiando con la época. Al comienzo, la ciudad histórica es este triángulo que marca el mismo cauce del río, que está desde Plaza de la Dignidad, donde se abría por La Cañada hasta más o menos Barrio Brasil, y ahí se formó ese triángulo y luego se va ampliando progresivamente. El gesto de poner el Palacio de la Moneda también es un gesto de ampliar la ciudad. En Manuel Rojas, la ciudad yo diría que está en el límite entre Camino de la Cintura, que es Avenida Mata, hacia el sur, y hacia el poniente, Estación Central, e incluso llega a Pilar de Ganso. Entonces podemos ver que los desplazamientos en los distintos barrios, en la medida en que se aleja del centro, puede tener otra cita luego del mismo libro, es más rápido, y que el centro de la ciudad es más lento, que tiene que ver con esta ciudad donde no se habita, sino que es la ciudad a la que se va a trabajar. Hay en el texto que se publicó hace poco sobre Manuel Rojas, las ediciones de la UC, ¿cierto? Macarena Areco hace una mirada bien interesante a la tetralogía de Manuel Rojas y la emparenta o hace este contraste, ¿no? Por un lado, esta tradición de la casa, que estaría protagonizada por Blesgana y Orrego Luco, pero por otro lado, esto que sería la novela de la intemperie, ¿no? Y que tendría más que ver con esta novela que ocurre, lo de Victorino Lastarria, que ocurre en el barrio, que ocurre en la ciudad, y entonces Manuel Rojas, Macarena Areca lo sitúa precisamente en ese espacio, ¿no? Hay también algunas de las referencias, perdón que de repente pasa un poco rápido con esto, pero ya tendremos tiempo para comentar un poco más.
Algunas de las referencias que me resultan interesantes respecto a, tiene que ver precisamente con la velocidad. En un momento, Aniceto Bevia, ¿cierto?, va hacia el sur de la ciudad, más al sur de Avenida Mata, que es justo más o menos donde estoy ahora, y habla de la velocidad con la que se reúne la gente. Describe, de hecho, que mientras espera a su amigo, la gente pasa veloz, nadie se detiene, y que en realidad es un barrio donde la gente camina así, es un barrio de la velocidad, ¿no? Eh, Como vale la pena recordar también la carta de Benjamín Vicuña Maquena en el 1872, cuando describe los distintos barrios de la ciudad. Benjamín Vicuña Maquena, cuando visita los barrios al sur de Mata, dice algo así como que ahí en realidad no hay mucho que rescatar, ¿no? Y la ciudad que hay que repensar es la ciudad del centro, crear plazas, tomar ese piñón de piedra y convertirlo en una especie de lugar del encuentro de los cívicos. Pero este barrio no es algo que ya se considere como rescatable, ¿no? Incluso dentro de los proyectos que se consideran como propios de Benjamín Vicuña Maquena, que es la canalización del Mapocho, que se hace después hacia el Centenario, en realidad el proyecto que es mencionado en esa carta del entonces intendente es un proyecto que más bien busca generar una especie de pared con el tren, ¿no? Al otro lado del río estaría ese límite, y es entonces más bien la trascendencia que se ha hecho a ese documento no es tan fiel al proyecto como tal, ¿no? Eh, eh, bueno, hay otro texto, esto está en un texto recientemente publicado que se llama La ciudad en movimiento, de Simón Castillo y Marcelo Mardones, que está publicado en la colección del Alberto Hurtado, recién 2021. Se propone que los medios eléctricos fueron considerados cuando aparece, ¿cierto? El, el tranvía eléctrico en Santiago se estrena en septiembre de 1900, y es como el gran hito iluminador respecto a la movilidad eléctrica, pero que comienza a ser visto con preocupación. Dentro de eso aparece, Johann Zacarías hace alguna selección de los textos que aparecen en revistas Zigzag y en otros medios, por ejemplo este de 1907, donde podemos ver cuerpos desmembrados, ¿no? Precisamente por la velocidad de los tranvías. Entonces eso nos da cuenta de cierta ficcionalidad. Hay otros relatos que aparecen ahí, por ejemplo, hay uno de un guaso que llega a la ciudad y que se cae constantemente, que es atropellado. Eh, entonces hay una mirada de la ciudad respecto a ese tipo de velocidad o esta preocupación de estos diablos que son mencionados como los tranvías. En el caso del tranvía como tal, o los medios en realidad, eh, tienen que ver, y esto lo proponen en la introducción a este libro, Castillo y Mardones, que lo que hace realmente es convertirse en una fuente de sentido, ¿no? Estos nuevos elementos que tecnifican de alguna forma el desplazamiento de la ciudad, no son solo elementos que se suman a la idea de la ciudad, sino que cambian la perspectiva que tenemos sobre habitar en este espacio. Y eso, bueno, hay una serie de proyectos que van en la misma línea, no solo los tranvías. Hay que considerar, y esto está en el caso eh, de los planes del tranvía eléctrico. Si se fijan acá, este es como el triángulo histórico, en el cual en 1902, hay 8 líneas de este tranvía, pero que 10 años después esto ya aumenta y podemos ver que llega a distintos barrios y las líneas de tranvías van cambiando. El transporte de sangre, ¿cierto?, de animal, es el que se sigue manteniendo un poco afuera del centro histórico de la ciudad. Eso aparece también en Ijuna de Carlos Sepúlveda Leighton, cuando estos niños estaban jugando en el Sanjón de la Guada, cuando están vendiendo empanadas y pasan el transporte, la gente se detiene a comprar empanadas, y esto es bastante al comienzo de la ciudad. Entonces, pasan 10 años de 8 líneas a 30 líneas. Ahora, desde el comienzo, hoy en día tenemos una visión bastante idealizada respecto al transporte eléctrico y al tranvía, ¿cierto? Por la historia que hemos tenido en las últimas décadas, pero
los documentos que rescatan en este libro dan cuenta de lo problemático que fue el tranvía, ¿no? De lo problemático que funcionaba para la coexistencia, así como el ferrocarril es problemático cuando se instala en las ciudades, porque genera ruido, porque genera una velocidad, porque genera distintos tipos eh, de elementos que no eran considerados desde el comienzo. Eh, y se sucedieron una serie de huelgas en torno al transporte eléctrico. De hecho, parte de como de la historia social tiene que ver precisamente con las protestas en torno al transporte. Y luego quería destacar algunos de los proyectos, son más de 8, yo puse acá 3, este de 1913 que se puede ver dentro de los ambiciosos proyectos de hacer una serie de diagonales, y también es una manera desde el urbanismo de pensar la velocidad de la ciudad, la necesidad de una ciudad que se expande. En el texto de Fernando Pérez Oyarzún se habla que entre el 40 y el 50 el tamaño de la ciudad o de la población llega casi a 1,5 millones, que es mucho más de lo que tenía 10 años antes. Entonces es una necesidad hacer la ciudad más veloz. Esto está en concordancia con lo que está ocurriendo en los países vecinos. En Buenos Aires, de hecho, se hicieron una serie de diagonales, pero significaba un gran costo económico porque implicaba demoler una serie de calles. Esta es otra de las posibilidades, tampoco se realizó, y este, por último, es un tercer plano. La revista de arquitectura que he visto muestran al menos 8 propuestas que hubo respecto a esto. Entonces, fue una idea que circuló bastante, pero que podemos ver que no se llegó a realizar. Esto es una imagen que me gusta bastante porque dialoga con el proyecto o con la discusión de Ismael Valdés, que fue senador de la República en el año 1917, y que la pintura de Cabezón precisamente muestra una diagonal. Esto es Avenida Brasil, ¿no? En el centro de Santiago. Y que esa diagonal debería llegar hasta Estación Mapocho, que era una de las 3 entradas a la ciudad. Obviamente el corte o la visión de esto es absolutamente europeizada, podemos ver ahí el transporte eléctrico, pero las discusiones que acompañan este tipo de imágenes tienden a reforzar la idea de que lo que está presente acá es una idea también de dejar de lado o pasar por encima de ciertos barrios que estaban habitados sobre todo por inmigrantes, ¿cierto? Inmigrantes indeseables. Se habla en algún momento de no pasar por estos barrios llenos de árabes. Entonces, la diagonal también no solo tiene que ver con la velocidad, sino que tiene que ver con ocultar a esa parte de la población que no quiere ser observada. Este es un proyecto de los 70, o no, creo que es más reciente, que también apunta, esto en la Plaza Santa Ana, también el ánimo de hacer, como de rescatar la idea de la diagonal, ¿cierto? Entonces, en realidad solo quería mostrar este como contrapunto de los mapas que están, o esta idea de la diagonal siempre como una esperanza para la ciudad, ¿cierto? Y en el caso de Sepúlveda Leyton ya casi termino, ¿cierto? Que comienza en el Zanjón de la Guada y que de alguna forma, y esto es lo que estoy llamando como los macromovimientos, que ya no es el movimiento de las personas y de los personajes, sino que es el movimiento de la ciudad como tal, la ciudad como un ente vivo que va creciendo y que va incorporando nuevos barrios o poblaciones que eran periféricas, en este caso Zanjón de la Guada, Matadero, Franklin, que estaban fuera de la ciudad. La ciudad era primero hasta La Cañada, luego hasta el Camino de la Cintura, Avenida Mata hoy en día, y se va creciendo, en algún momento será hasta Américo Vespucio, y en fin, la ciudad hoy en día sigue creciendo. Se describe precisamente este movimiento, me gusta mucho esta cita, y en el barrio nuestro sería atropellado por la ciudad, al conventillo lo empergilaría el de Cité, pavimentos, luz eléctrica, blanco el mundo, incandescente la luz eléctrica, pero nosotros defenderíamos nuestro mundo, nuestra calle, los faroles y nuestro farolero. Es una locura correr por el mundo, me quedaré en mi calle, ¿no? Y podemos ver acá, de alguna manera, en cómo la ciudad va llegando al barrio que habitan estos niños, y de la misma forma, cómo llega a la escuela, y cuando llega a la escuela, llega la educación, y llega la incorporación. Es un texto que termina, y Juna, ¿cierto? Un texto del 34, que termina con esta apertura a, a incorporarse a la ciudad, a la sociedad. El protagonista es uno de los niños que va a la escuela finalmente. Y para finalizar, quisiera mencionar que
que parece ser en la narrativa de la primera mitad del siglo XX, que la vida siempre está ocurriendo al borde de la ciudad histórica, y que el centro de la ciudad es el lugar que se visita, y que además la ciudad se desplaza en distintas velocidades, se mueve en direcciones opuestas en las horas laborales. De hecho, si quisiéramos llevarlo al día de hoy, no es el objeto de mi investigación, pero si quisiéramos pensar en la planificación del metro, de las últimas líneas, podemos ver claramente, al mirar las líneas del metro, cómo se dibuja el desplazamiento de sur a oriente, de poniente a oriente, ¿cierto? Que es finalmente donde se encuentran los espacios laborales, ¿no? Entonces también hay otros movimientos, como en el caso de Sepúlveda de Leyton, que son movimientos lentos, que son los macromovimientos, que intervienen en los barrios, cambian las dinámicas sociales, cambia la densidad territorial, pero que en definitiva la ciudad nunca está quieta. Eso sería mi exposición. Muchas gracias, Héctor. También interesante esta lectura de las diagonales, también estos bordes de la ciudad. También anotaremos algunas cosas para conversar posteriormente. Pasamos entonces a la presentación de Laura Giaco. Ya fue presentada, así que tienes ahí también tu tiempo, Laura, para hacer la presentación. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, quería agradecerles a Marián y a Francisco por estas jornadas, y a Luis por la presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno. En esta presentación voy a referirme a las crónicas de viaje tituladas El encanto de Buenos Aires, escritas por Enrique Gómez Carrillo en 1914, en las que presenta, como bien dice su título, a la capital argentina. Me voy a detener, porque es el tema de estas jornadas, en la mirada de Gómez Carrillo, pensando estas crónicas como un elogio a la élite gobernante de la época, a la élite porteña, y como una obra que contribuyó a la construcción de la idea de que Buenos Aires era un símil de París. Antes de empezar, quisiera aclarar que mi trabajo se sustenta en las líneas de investigación de la historia cultural argentina, de la historia urbana de Buenos Aires y de la literatura modernista latinoamericana. En primer lugar, voy a presentar una rápida reseña del viaje que realizó Enrique Gómez Carrillo a Argentina, y a continuación una breve descripción de la Buenos Aires de principios del siglo XX. En 1914, en las postrimerías de los festejos por el centenario de la Revolución de Mayo, Enrique Gómez Carrillo abandonó París para realizar un viaje turístico a Argentina. A pesar de que su estadía apenas duró un mes, y de que tenía como propósito el descanso, se transformaría en un momento propicio para que el viajero escribiera unas crónicas sobre su experiencia de viaje. ¿Cómo era la ciudad de Buenos Aires cuando la visitó Gómez Carrillo? Buenos Aires en torno a 1910 se erigía como una ciudad moderna, resultado de planificaciones e intervenciones que sufrió durante casi 30 años consecutivos, desde la década de 1880. Buenos Aires, la ciudad liberal, era el orgullo de la élite gobernante, ya que en la transformación de la gran aldea a la París de Sudamérica, se materializaron sus ideas y sus valores. En su nueva condición de capital federal desde 1880, se puso en marcha un plan de modernización de la ciudad que seguía los criterios urbanísticos europeos, en especial el modelo parisino. La reformada Plaza de Mayo, acá están en las imágenes, centro neurálgico de la ciudad, la Avenida de Mayo, que partía de ella y finalizaba en el Palacio del Congreso de la Nación, como se ve también en esta imagen, y el Teatro Colón, aquí en construcción en esta fotografía, son algunos de los emblemas de la Buenos Aires liberal. Con el concepto de ciudad como obra de arte, el embellecimiento y la modernización que llevaron a cabo las intendencias se vieron reforzados con las construcciones privadas, en conjunto con la creación y renovación de espacios verdes. De este modo, el espacio público de Buenos Aires en 1910, en torno a 1910, se equiparaba a cualquiera de las grandes capitales europeas. Ahora bien, mientras que la élite gobernante se esforzaba por plasmar gustos importados de Europa,
Buenos Aires tenía otra fachada, la habitada por los inmigrantes que habían elegido el país para instalarse. La inmigración provocó un gran impacto, no solo demográfico, sino también económico, político, social y cultural. Es también por esta circunstancia que Buenos Aires dejó de ser esa gran aldea para convertirse en una ciudad cosmopolita, que seguía las modas urbanísticas y arquitectónicas europeas que se aplicaban en lujosas y monumentales edificaciones, y que implementaba los últimos avances tecnológicos, como por ejemplo el tendido de luz eléctrica, pero que asimismo ofrecía precarias instalaciones para la mayoría, en la que ya no era preeminente el castellano, sino que en su espacio público se escuchaban diferentes lenguas y nuevos modos de expresión rioplatense, en la que coexistían, formando un mosaico, las costumbres de los distintos estratos sociales, y la que, como la ciudad portuaria más importante de Argentina, que participaba activamente en el mercado mundial, recibía y absorbía las novedades europeas y norteamericanas de literatura, artes plásticas, teatro, cine, música, prensa, decoración, entre otros. Por lo tanto, estas particularidades permiten pensar que no había una única experiencia urbana, sino que la cosmopolita Buenos Aires, en torno a 1910, presentaba modalidades diferentes de estar en ella, mientras continuaba su proceso de metropolización y de caracterización como la París de Sudamérica. Debo aclarar que Buenos Aires en aquel momento conjugaba tres condiciones: era capital, era ciudad y estaba en vías de metropolización. Como capital federal fue el punto central de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo en 1910, una fecha convenida por la clase dirigente para festejar la nación, tal como sucede con el centenario de Chile en 1910, y mostrar sus progresos al mundo. Se vivió en aquel momento un ambiente impregnado por el espíritu del centenario, y no solo se llevó a cabo la construcción simbólica de relatos, imágenes y mitos relativos a la identidad nacional, sino que se erigió a Buenos Aires como un escenario con el fin de realizar la ostentosa y monumental celebración. Antes de ingresar al texto, ¿sí?, al encanto de Buenos Aires, me parecía importante hacer una descripción de la ciudad con la que se encuentra el escritor para poder analizar su mirada sobre la ciudad y la intervención que realiza con esta crónica. Como dije anteriormente, El encanto de Buenos Aires se publicó en 1914, en primer lugar por entregas en el diario La Nación, y posteriormente en formato libre ese mismo año y se publica en Madrid. Las crónicas, tal como señala el autor en el prólogo, fueron solicitadas por el director del diario, Jorge Mitre. Es oportuno señalar que Gómez Carrillo junto a Rubén Darío eran los dos redactores estrella de este diario. El encanto de Buenos Aires es una crónica de viaje modernista, en la que se representa a Buenos Aires desde diferentes aspectos, y en la cual se observa un trabajo de escritura de la experiencia subjetiva. Uno de los rasgos más importantes del libro es la constante comparación entre Buenos Aires y París. En esta ocasión, para analizar la mirada de Gómez Carrillo sobre Buenos Aires, me voy a centrar en tres crónicas del libro: la Avenida de Mayo, las calles de la City y Florida la bien nombrada. Con la crónica La Avenida de Mayo ingresamos a la ciudad. Es la primera visión que tenemos como lectores. Dicha crónica tiene 4 apartados que se organizan por los momentos del día en los cuales Gómez Carrillo observa la avenida. El apartado Al abrir mi ventana invita al lector a asomarse junto a él y descubrir la ciudad. Voy a leer la cita que tienen ahí en la imagen. Al abrir mi balcón esta primera mañana, singulares sensaciones me perturban el alma. Todo lo que he hecho desde el día en que abandoné París se desvanece de pronto cual sueño, y la realidad aparece ante mis ojos, obligándome a notar que no me he movido, que no he salido de mi casa, que no he abandonado mi rinconcillo habitual. Ya antes de salir de la cama, el ruido que desde la calle sube hasta mi estancia habíame sorprendido con sus notas familiares. Yo sé de memoria las orquestaciones del Boulevard parisiense, con sus motivos que cambian según las horas del día. Entre tanto yo oía, al despertar, a mi ciudad como la he oído siempre. La oía rodar, vibrar, trotar, gemir. Como es sabido, Gómez Carrillo fue un gran viajero modernista que visitó no solamente Europa, sino también destinos más alejados, ¿no?, como Japón, Marruecos, Medio Oriente, Egipto, China.
y fue el más prolífico escritor de crónicas de viaje en castellano de su época. Además, ateniéndonos a su producción literaria, podemos caracterizarlo como un viajero impresionista, según la tipología de viajeros de Todorov. El viajero impresionista es un sujeto de la experiencia que busca la percepción de sonidos, aromas, sabores e imágenes y realiza observaciones subjetivas sobre las costumbres de la población y sobre el paisaje. En el fragmento se observa el conflicto de los dos sentidos, el oído y la vista, con la realidad. En una escena de tipo proustiana, despertando del sueño, Gómez Carrillo siente por los sonidos conocidos que está en París, pero se advierte a sí mismo en un momento de conciencia que en realidad no se encuentra en su hogar. Y en la modorra del lecho decíame, es una ilusión, puesto que no estoy en París, sino en Buenos Aires. Pero he aquí que al abrir la ventana me convenzo de mi error. Es en París en donde estoy, no en Buenos Aires. Ahí en la esquina veo la terraza de mi café de siempre. Enfrente, bajo una marquesa de cristales, se distinguen los grandes carteles que anuncian el espectáculo de esta noche en el vodevil. Otro cartel más grande dice Odeón, otro Apolo, otro Royal, y los inmensos rótulos de oro que corren sobre las fachadas grises anunciando hoteles, restaurant, café, almacenes, entre los que pude leer desde mi mirador, no hay uno solo que no me parezca familiar. En este caso, la vista será utilizada como un sentido más certero que el oído, con una mirada elevada y panorámica de la avenida, y con el marco de la ventana, el escritor se asoma para cerciorarse, verificar, comprobar que el oído lo ha engañado, que en realidad está en Buenos Aires, pero la ciudad se le muestra ante sus ojos como París. Lo cito: ¿no estamos acaso en París? Los chiquillos que pasan con sus paquetes de periódicos bajo el brazo y que gritan títulos que nadie comprende, los carritos de panaderos que llevan un cesto lleno de croissant. Cierro cita. La crónica continúa con el apartado En una terraza, en la que el escritor cambiará su lugar de observación de la ciudad, dejando las alturas para seguir su tarea en la terraza de un café, es decir, en la avenida, sobre la avenida. Y lo cito: las impresiones de esta mañana continúan, y al sentarme en la terraza de un café para desenvolverse ante mis ojos la palpitante, interminable película desde la existencia callejera, experimento la sensación de que ya he estado aquí, no un día, no, sino muchos días, mucho tiempo. Buenos Aires ha ido a inspirarse a Francia, y de Francia, país de medida, de armonía, de elegancia sobria, ha traído estas líneas puras que dan a la Avenida de Mayo su gracia severa de gran boulevard parisiense. El espejismo que le daba su visión de altura de la ciudad en el momento de despertarse comienza a desvanecerse cerca del mediodía en el café. Sabe que se encuentra en Buenos Aires, una ciudad que tomó a París como modelo urbanístico, como dijimos al principio de este trabajo. Si bien podemos decir que Gómez Carrillo se encontraba en uno de los espacios más parisinos de la ciudad, su mirada se dirigirá a encontrar similitudes entre las capitales de Argentina y Francia. Se advierte en el texto una mirada selectiva que le permitirá construir en sus crónicas una determinada ciudad, la París de Sudamérica. Como mencioné con anterioridad, la presente crónica muestra la Avenida de Mayo a partir de 4 momentos del día, y desde 2 puntos de vista, desde el marco de una ventana en altura y desde el ras del suelo en la terraza de un café sobre la calle. La crónica finaliza con el apartado Las sombras de la noche, en el cual el escritor mira la avenida nuevamente desde la ventana, desde su observatorio, como él dice, a la noche, que le dará una visión diferente de la avenida. El paisaje nocturno de la ciudad moderna, cuando disminuye el sonido y aparece la luz artificial, las lámparas del tendido eléctrico público, las vidrieras luminosas, las luces de los automóviles, proponen un juego de luces y sombras en movimiento, en donde la mirada debe esforzarse para ver qué hay detrás de las siluetas oscuras. En la crónica Las calles de la City, Gómez Carrillo sigue deliberadamente viendo París en Buenos Aires, cuando dice que encuentra en la capital argentina todo lo que dejó en la capital francesa, y realiza una extensa enumeración de esto. Pero en la presente crónica se propone ir más allá de la comparación, y afirma que Buenos Aires puede ser una mejor París. Cito: en Buenos Aires tan limpio y alegre, la belleza resultaría enteramente parisiense
de no ser por las malditas líneas rectas, que hacen imposible las perspectivas que imponen la monotonía. Pero si uno llega a resignarse y a no tratar de ver los monumentos de las calles céntricas, se encuentra de verdad en París. Y hasta puede decir que en un París más rico, más sonriente, más feliz de aspecto que el de Europa. Nuevamente aquí se advierte el tema de la visión. El cronista propone al lector que con una mirada esquiva de los monumentos nacionales, podrá tener la ilusión de encontrarse en una nueva París, mejorada. La París de Sudamérica ofrecía, para la mirada de Gómez Carrillo, una mejor experiencia urbana parisina que la propia París. El encanto de Buenos Aires puede ser considerado como el último libro escrito por uno de los viajeros del Centenario. Es una obra que, como dice su título, se encarga de mostrar los encantos de la ciudad con una mirada frívola, en donde casi no hay críticas, a diferencia de los libros escritos por Jules Suret en 1909 y Santiago Rusiñol en 1910, que fueron lo que se llaman viajeros del Centenario. Ahora bien, El encanto de Buenos Aires debe pensarse como una obra que formó parte de esa construcción simbólica de relatos, imágenes y mitos sobre Buenos Aires y sobre Argentina, que llevó a cabo la élite gobernante en el entresiglos XIX-XX. No debemos olvidar que las crónicas fueron solicitadas por el diario La Nación, la empresa periodística de la familia Mitre, que tenía incidencia y participación en los gobiernos liberales de la época. Por último, analizaré la crónica titulada Florida la bien nombrada. Allí Gómez Carrillo describe un paseo con un amigo que cumple el papel de Cicerone. Que cumple el papel de Cicerone por la calle Florida y lo lleva a visitar el Palacio de las Tentaciones, así se llama ese apartado. Ese palacio es la reconocida tienda Gatti Chávez, que funcionó hasta la década de 1970 y que también tuvo sus sucursales en Santiago y en varias ciudades chilenas. Era una tienda departamental monumental con varios anexos en la ciudad, que formaba parte de una nueva forma de consumo que había surgido en las grandes capitales europeas a fines del siglo XIX. La observación de la arquitectura de los anexos que se encontraban en la calle Florida y la visita al interior de la tienda le facilitaban a Gómez Carrillo seguir caracterizando a Buenos Aires como la París de Sudamérica. Voy a leer el texto que está en la imagen. Penetro en una tienda que desde fuera no me ha parecido sino enorme. ¿Cuál es mi sorpresa al hallarme pronto trasladado a la verdadera capital de las elegancias? Es el Printemps con sus miles de empleadas gentiles y su perpetuo frufru de sedas ajadas por manos aristocráticas. Es el Louvre y su interminable exposición de objetos preciosos. Son las galerías Lafayette con su enjambre gorgojeante de muchachas bonitas que se prueban los sombreros más excéntricos con la mayor naturalidad. Es todo eso junto. Emilio Zola llamó a uno de estos almacenes Aubonner de Dam. Si las primeras dos crónicas analizadas daban cuenta del espacio público, de su semejanza con el espacio parisino, la construcción de Buenos Aires como la París de Sudamérica se contempla con la comparación de la tienda departamental porteña con las dos tiendas más importantes de París, Printemps y Galerías Lafayette, y con el Museo del Louvre. Para Gómez Carrillo, la tienda Gatti Chávez era la síntesis de estos tres espacios icónicos parisinos, tanto del consumo de bienes como del arte. Si bien podemos afirmar que Buenos Aires tenía algunas características similares a París, se advierte en el encanto de Buenos Aires, como fuimos señalando, una construcción deliberada de Buenos Aires como París, y en algunos momentos hasta de una París mejorada, que se sustenta en la mirada selectiva del cronista, en lo que busca con sus ojos, en lo que elige ver de la ciudad y en lo que elige escribir sobre ella. El encanto de Buenos Aires no es solamente una obra frívola, una crónica del viaje superficial en la que se representa Buenos Aires como puede parecer en una primera lectura, sino que es una obra por encargo de la élite gobernante a uno de sus redactores estrella. Es una obra que construye una mirada sesgada sobre la ciudad, que da cuenta parcialmente de ella, de su vida, de sus costumbres, de su paisaje. Muestra con una mirada aduladora y sustentándose en la subjetividad del yo literario, solamente los encantos y los resultados materiales de los esfuerzos de la élite por emular París. En fin, es una obra que contribuyó a la representación de que Buenos Aires era una ciudad europea,
a la idea de que si se cruzaba el Atlántico, el viajero podría sorprenderse al encontrarse un símil o una versión mejorada de París en el continente americano. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a las tres presentaciones además de lúcidas, críticas, interesantes, lo pasé muy bien. Porque, bueno, uno da cuenta de una imaginación de la ciudad y de problemáticas que están ahí latentes, que todavía, bueno, siempre están volviendo. Muchas gracias, Glover, y la idea del poeta ojo y el sujeto moderno. Gracias a Héctor también con la idea de la muchedumbre y la velocidad y también las diagonales y bueno, la lectura de la ciudad. También es un trabajo muy interdisciplinario, bien logrado, que está en avance, asumo. Y bueno, gracias, Laura, también con este Gómez Carrillo que no conocía yo. Con este Buenos Aires-París también y con estas ideas de limpieza y elegancia también presentes ahí. Entonces, bueno, quisiéramos abrir el diálogo, preguntas, por ahí parto con un comentario, de hecho que ya me avisan que llega por Facebook, de Isabel Ibaceta para Héctor Rojas. Dice, felicitaciones, un innovador trabajo, bien documentado, interdisciplinario. Sin duda una aproximación nueva a la forma de estudiar la ciudad en la literatura. Será un gran aporte la tesis. Mira, hay altas fichas, mucha presión, Héctor, para esa tesis. Después, bueno, eso, no, ya me repiten. Entonces, bueno, primero, lo primero sería abrir, no sé si hay alguna pregunta del público o entre ustedes, no sé si alguien quiere comentar. Sí, ¿no? Ahí, Pilar. Hola, Pilar García. Hola. a la mesa. Felicitaciones a todos los expositores y expositoras. Y quiero buscar en el programa Héctor. Me encantó tu exposición porque abre, digamos, como abrir un plano justamente de una suerte de como líneas secretas dentro también de literatura determinada, de determinado momento histórico. Entonces, me pareció muy iluminador. También en relación a lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Que de pronto plazas desaparecen, se cae, ríos se desbordan y así, o sea, en el sentido de que lo moderno no, la modernidad no es nunca tan definitiva, porque lo moderno, digamos, hay un sentido bastante regresivo en el siglo XXI. Eso, y la pregunta más bien sería, ¿algún caso que puedas, digamos, trasladar a algo más reciente, si tiene en mente solo, digamos, ese modelo a alguna obra un poco más reciente? Y voy a aprovechar de hacer las dos preguntas al tiro a Laura. Nada, es muy bonito el tema, es muy revelador también poder trabajarlo así de una manera más sistemática, así como tú lo has hecho con, digamos, con las metáforas que aparecen, toda la teoría del viaje, ¿no es cierto? Que está muy, digamos, muy desarrollada ahora, de los viajes, de los viajeros. Me parece interesante esto de los viajeros del centenario. Porque son distintos a los viajeros, digamos, a los bicentenarios, ¿no es cierto? La importancia o lo que se generó en términos literarios en ese momento. Y me parece interesante extrapolarlo al caso chileno como una pequeña París, ¿no es cierto? Si esta analogía entre París y Buenos Aires, en Santiago es como una pequeña París. Eh, y, y también pensar un poco en cómo estos imaginarios están
Eugenio de ello, o esta imagen de París un poco más post-vanguardista, la obra de Enrique Lin. Entonces, creo que ahí hay digamos, como brazos de ríos, diálogos interesantes sobre este que es, digamos, un campo, no sé si en tu opinión sea así, que es una especie de un campo de estudio, y cómo lo ves en términos de campo de estudio o un poco más específico, no sé. Eso, y felicitaciones también a la otra exposición, también me gustó. Héctor, Laura, ¿quién responde primero? En orden, Como Héctor, quiera. en orden. La pregunta de Héctor, es una Héctor. Sí, lo primero que querría decir es que me sentí muy insultado de que Laura expusiera después de mí porque habló de París, de Buenos Aires, y eso es como una aplanadora respecto a las imágenes que yo traje. Bueno, pero es un proyecto No. súper interesante y creo que hay varias cosas que podríamos comentar. Sobre la pregunta Sí. de Pilar, muchas gracias por la pregunta. Es algo que he estado, en realidad es algo que pensé mucho más desde lo presente y después me trasladé al siglo XX, entonces Sí. se me ocurren algunos nombres. Bueno, Nona Fernández es una narradora urbana por excelencia y eso se sabe. A mí quizás una de las Urbano. obras que me parece más interesante es Avenida 10 de Julio, donde los retazos de la ciudad son esos retazos de la memoria y al mismo tiempo como de este vehículo que se va transformando en todos los vehículos de los cuales se sacan esas partes, una especie de como imbunche De con motor, Transforme. ¿no? Sí, un Transformer, algo así. De hecho, el otro día fui al Teatro Nacional y vi Paren la música, que la terminó de escribir Nona Fernández, y es un poco la misma idea, ¿no? Como de sobre un café que se está demoliendo, hay una actriz vieja que recuerda los papeles que hizo, le preguntan si es la actriz, pero al mismo tiempo la obra de teatro es la obra que deconstruye la ciudad. Ahí hay un tema, Nona Fernández, yo creo que de todas formas, ¿no? Iván Monalizo Ojeda, que no es el caso de Santiago, pero sí es una narrativa súper urbana en Nueva York, son estas travestis que se prostituyen, pero que se llevan entre ellas, y eso yo también lo encuentro súper interesante, y una autora que a mí me ha volado la cabeza en el último tiempo, que argentina, Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, La Virgen Cabeza, que ocurre en toda una villa, y ahí hay una cosa con la velocidad, cuando entra la policía a la villa en esa novela, que pareciera que todo ocurre en cámara lenta, y es una cuestión súper increíble de leer. Y muy argentino también, como ese efecto. Sí, igual que Romance de la Negra Rubia. Me parece que hay una cosa como de lo urbano bien interesante en la narrativa reciente. Se me ocurren esos nombres por ahora. Ay, pensé el de Mebel, dice que también está la ciudad. Sí, y varios de los nombres de los libros de Lemebel llevan nombres de ciudad, pues San Juan del Agua, La Esquina es mi corazón. Como que rediseñó la ciudad casi. Sí. Laura. Bueno, le quería agradecer a Pilar por las preguntas y los comentarios. Con Viajeros del Centenario es algo que estoy trabajando en la tesis. En Chile también hubieron viajeros del Centenario que compartimos, por ahí Héctor conoce alguno, que trabaja los menos. la misma época que yo. Hay una diferencia, sí, con los viajeros del siglo XIX, que eran viajeros científicos, exploradores, que provenían de Europa, ¿no? Y que venían a ver a descubrir, ¿no? Seguir descubriéndonos, y como te digo, son distintos personajes, exploradores, científicos, no tanto escritores, como sí sucede, por lo menos en Argentina,
en torno a los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, en torno a 1910, en donde tenemos viajeros intelectuales, viajeros que son escritores profesionales, que escriben muchos libros sobre su viaje a Argentina, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia en su mirada, ¿no? Y hasta en la calidad literaria de los textos, ¿no? Y son viajeros que no vienen podríamos decir, a descubrir nuestro territorio, sino que vienen a conocer Buenos Aires, pero a conocer sus actividades culturales, a participar, ¿no?, de la modernización literaria que estaba transcurriendo en todas las capitales latinoamericanas, ¿no? Muchos vienen a representar obras teatrales, muchos eran también corresponsales en la prensa, como Gómez Carrillo, ¿no? En torno al centenario, en torno a 1910, Argentina llega Anatole France, ¿no?, el gran escritor, por lo menos del siglo XIX, de fines del siglo XIX, con Solá, Blasco Ibáñez, Valle Inclán, Rubén Darío, por ejemplo, Blasco Ibáñez, Valle Inclán estuvieron visitando Santiago en 1909 y 1910, sería que trataron de conocer las capitales, no, también con una mirada de conocer nuestra cultura, ¿no?, nuestra vida cultural. Así que bueno, eso te podría responder así brevemente. Y el campo de estudio, la verdad que para condensarlo en 2 palabras, yo lo pienso más como una historia cultural argentina, en mi caso, que es lo que yo trabajo. Porque reúne distintas investigaciones, áreas de la investigación en las humanidades, ¿no? Tanto la historia urbana, la historia cultural, la historia teatral, la sociología literaria, la crítica literaria, bueno, pero bueno, creo que la historia cultural sería como... Es como un campo bien apasionante, porque también la historia de las ciudades, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, que es lo que trabaja, que viene Héctor, que a Héctor también me quedé con ganas de preguntarle, que vos lo habías dicho también, Pilar, lo de la pequeña París, y en los textos que vos estudiás, ¿hay alguna representación que se repita sobre Santiago? Si hay alguna forma de llamarla, ¿no? Sí, pues. Me imagino que debe haber. No, a Héctor. Sí, o sea, en los textos literarios no tanto, pero sí en la discusión del archivo de los textos que están en el archivo del Ministerio de Obras Públicas, hay harto de eso. De hecho, la discusión parlamentaria es bien graciosa porque en algún momento se pide que se haga una remodelación de la ciudad en vista del centenario. Chile había ganado la Guerra del Pacífico, entonces había algunos recursos para eso. Pero rápidamente eso comienza a ser descartado y en algún momento dice, ya, bueno, no nos vamos a parecer a París, pero nos podemos parecer a Buenos Aires y a Montevideo, ¿no? Y a Río de Janeiro. En algún momento hay una de las cartas, dice algo como, nos enteramos que en La Paz, en Bolivia, van a hacer una gran avenida. ¿Realmente vamos a estar después de Bolivia en la modernización de Latinoamérica? Entonces, de alguna manera hay como ese tono de no querer quedarse atrás, pero que la mayoría de los proyectos que yo reviso no se realizaron, ¿no? De hecho, ni siquiera los proyectos de Vicuña Maquena, que es como el gran transformador de la ciudad, el Cerro Santa Lucía no es el modelo de Vicuña Maquena, eso es un modelo, finalmente, el de Vicuña Maquena es mucho más, tenía una torre arriba, es la idea, pero no es lo mismo. La gran transformación en Santiago es el río Mapocho, porque se encausa, y eso sí se hace con el modelo del Sena. Pero lo último, antes de dar la palabra a alguien más, es que me acordé por tu investigación, hay un libro de Margarita Gutmann que se llama Buenos Aires o el poder de la anticipación, y que observa harto esto de la ciudad vertical y cómo hay una discusión en torno a la estética parisina, pero el modelo neoyorquino. Y ahí me parece interesante
ver que de pronto, mientras tratamos de parecernos a París, de pronto aparece Nueva York como el gran referente y nos terminamos convirtiendo en ese entremedio, ¿no? Sí, 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 eso sí. Es verdad que sí. O París, por lo menos Buenos Aires, es entre París y Nueva York. Y Nueva York por las alturas, por el hierro, ¿no? Que está, también aparece el tema del hierro y de la construcción. Así que sí. Gómez Carrillo, por lo menos en el caso, es París. Pero sí, más en los 20 y 30 está el tema de, en Buenos Aires, de parecerse a Nueva York. ¿Sí? Es muy importante el puerto en Buenos Aires, digamos, de lo que uno percibe. El puerto, digamos, Sí. es otro imaginario también. Y quería comentar por ahí publican en Facebook también que dice Valentina Martínez que la presentación de Héctor permite entender de qué manera se han construido los espacios que nos rodean en la actualidad, que revela uno de los puntos fundamentales de la modernidad, en que se construye el mundo, las libertades, a través de la disposición de los espacios. Sería interesante expandir esta tesis a espacios regionales también, ¿no? Una pregunta muy breve para Héctor, pero otra más larga para Glover. La relación del damero, con las diagonales? Las diagonales vienen a romper esa cosa, esa lectura de Rama. No sé si tienes algo por ahí, alguna lectura. Y deja hacer la pregunta al tiro a Glover también, entendiendo que tú trabajas la idea del poeta ojo. Asumo, ¿hay algún vínculo con la idea del cine ojo también ahí no sé si, bueno, años 20 y 22 también ahí, los dos trabajos? Y la pregunta en el énfasis en el cine, en el ojo, el poeta ojo, bueno, los tres trabajos tienen la experiencia, la mirada, pero en este estudio el ojo centrado, ¿dónde queda el cuerpo? No sé, o dónde está, cómo está ese vínculo ahí también presente. Ahí para Héctor y Robert. Gracias por los comentarios y la pregunta. O sea, esto se podría responder mucho más desde la investigación de Fernando Pérez Villarzón, que él discute harto sobre esa planificación de la ciudad. Y el caso de las diagonales, de alguna forma, venía a resolver un problema, porque, o sea, en lo que yo mostré de Ismael Valdés, había una cosa estética y una cosa de querer darle la espalda a los turcos, pero al menos en la planificación arquitectónica se observa una ciudad que creció de manera muy rápida, con todo lo de la migración, campo-ciudad, el cierre de la salitrera. Hay harta descripción de esos como eventos que hacen que el terremoto de 1906 en Valparaíso también. Entonces, las diagonales de alguna forma, y de hecho hay unas fotografías de Buenos Aires súper interesantes que realmente manzanas completas las derriban y hacen ahí las diagonales. Las diagonales es sobre una ciudad que ya fue construida. Entonces, como o lo que yo he observado hasta ahora es que la idea de la diagonal no tiene tanto que ver con esta estética y se construye un discurso en torno a eso, pero es principalmente como una solución a la velocidad, a la necesidad de que la gente se pueda mover por la ciudad, que es lo que reconstruye el metro después. El metro tiene una cosa más de diagonal. Glover, que nos quedan 5 minutos para que Glover haga su respuesta, y de ahí Francisco tiene levantada la mano, que no la vi, así que también bueno, ¿puedo aprovechar de sumar una pregunta a Glover para que quizá reúne las dos cosas? Sí, es que estaba pensando que en el caso de Girondo me llama la atención un poco el tono conservador con que se refiere como el uso de palabras como vergüenza o vicio. Me pregunto si el discurso con que él representa el proceso de modernización está mediado por algún tipo de pensamiento ideológico. Pienso que el mismo año que él publica ese libro, acá en Chile De Roca publica Los Gemidos, él también mantiene una visión, en el caso de Roca también hay una visión crítica del proceso de modernización, pero ese discurso está mediado por un poco
ciertas concepciones socialistas, anarquistas, que implican para De Roca promover espacios de reunión social, como por ejemplo De Roca reivindica los mercados públicos o las plazas, porque sería una especie como de reducto antimodernización. En el caso de Girondo, ¿hay alguna mediación ideológica que esté promoviendo esa mirada que él tiene sobre la modernización? Bueno, primero respondo a la pregunta planteada por Lucho y luego, Francisco, te alcanzo mi respuesta. Efectivamente, hay un vínculo, hay un vínculo entre la obra de Girondo con esta gran película, ¿no? Rusa de El hombre de la cámara, obviamente en dos tiempos distintos, y también sería complicado establecer los vínculos que habría entre ambos, o sea, el diálogo entre ambos, pero digamos que la poética se asemeja a que con la ciudad ingresan nuevas formas de ver, nuevas perspectivas, y esas nuevas perspectivas acentúan lo que actualmente se ha desarrollado como esta actitud esquizoide, ¿no? En términos psicoanalíticos, en donde los significantes no pueden vincularse a desarrollar un discurso, una narrativa cohesionada, ¿no? El individuo en la sociedad moderna puede, digamos, incurrir o estar cercano a esta actitud esquizofrénica en donde la realidad es, lo sobrecarga y es posible poder él asentar una identidad en ella. Ya que lo he mencionado en esta gran película, El hombre de la cámara, se puede observar que en un momento la realidad se distorsiona por completo. Es una mirada caleidoscópica que se podría también asimilar a la mirada del sujeto moderno, obviamente no en un sentido objetivo, pero sí, digamos que en su conciencia es de esa forma en cómo se anudan los hechos en ese momento. Y más aún, tal como lo ha planteado, claro, Héctor en su presentación, como Laura también, es un proceso de destrucción en donde avenidas, regiones, se vienen abajo para construir nuevas y en su reemplazo ingresa el asfalto, ingresa el automóvil. Entonces, no es solo únicamente el miedo a esta nueva máquina, sino también es también asimilar al nuevo estilo de vida el ruido que te acompaña ahora en la ciudad. Entonces, y lo segundo, con respecto a dónde queda el cuerpo, también recuerdo un gráfico que Héctor ha mostrado, el cuerpo está mutilado, el cuerpo es desmembrado continuamente en el poemario de Girondo. En Croquis en la arena, acá estoy observando, él señala, ¿no? Brazos, piernas amputadas, cuerpos que se reintegran, no hay una experiencia vital del propio cuerpo, únicamente hay digamos, hechos en la sociedad moderna que atraviesan al individuo y que no lo logra asimilar como tal. Simplemente es un ojo expuesto a esta realidad que está en flujo, que lo atraviesa como tal. Entonces, los objetos incluso logran tener mayor vitalidad que el propio ser humano. Los objetos también en esta cuestión, ¿no? De que las mercancías comienzan a fetichizarse, atraviesan este proceso del fetiche, es que otorgan mayor vida en los objetos y como mencioné también en estas gráficas de Granville, ¿no? Que los objetos comienzan a tener vida, comienzan a interactuar, mientras que los individuos pierden precisamente esta capacidad de poder experimentar la realidad y en consecuencia, al no poder experimentar la realidad de manera consciente, es que pierden también esta propia experiencia del cuerpo y únicamente es un ojo sujeto a eventos. Digamos, podríamos asimilar esto con esa escena de la naranja mecánica, donde el sujeto está sentado y presente a un ecrán. Es similar, digamos, en cierta forma al sujeto moderno. Está presente ante eventos precisamente porque no hay un evento que se solidifique, no hay un evento que logre sostenerse en la realidad. Un evento sucede y inmediatamente acontece otro que lo puede opacar o que lo puede relegar, pero al no haber un evento concreto es que la experiencia corporal pierde función ante únicamente aquello que está más inmediato como es la vista. El cuerpo se desmembra. Y con respecto a la pregunta de Francisco,
es muy interesante lo que señalas, ¿no? Si es que ante esta mirada crítica de la sociedad moderna, Girondo está planteando o está sugiriendo alguna postura ideológica, eh, podría decir que su mirada únicamente está sujeta a representar esta condición alienada o esta condición escindida del sujeto moderno, pero esto no es motivo para que por momentos no señale o ponga en evidencia críticas con respecto a ciertas tradiciones, ¿no? Porque después de todo la modernidad no solamente destruye ciudades para luego construir, sino que también la modernidad cuestiona los antiguos valores, las antiguas formas de organizarse en sociedad. Y en este poema Ex Voto de Girondo, tal vez por una cuestión de tiempo, simplemente lo voy a resumir. Él habla precisamente sobre la represión sexual en las mujeres y cómo él se burla de aquello, ¿no? Se burla precisamente de estas normas que ya no tienen lugar en esta nueva época de transformación, ¿no? Sino que están precisamente en discusión con aquella liberación que está o que promete la modernidad. Pero él básicamente está representando esta condición escindida, tal vez con cierto lamento, se podría decir, ¿no? Tal vez con cierta resignación, y esto se acentúa más, y es una parte del poemario que a mí me encanta, es cuando él señala que el único reposo es el que va a encontrar cuando va a dormir, ¿no? Cuando va a descansar, ¿no? Porque la ciudad es una ciudad hostil, caótica, una ciudad que está en constante transformación, en qué lugar él se puede observar, hay nuevas perspectivas, pero con cuál perspectiva él poder quedarse. Entonces, él observa precisamente que a pesar de que está en esa transformación, hay ciertas costumbres, tradiciones que se mantienen, él las critica, pero no se observa como tal una reivindicación por una nueva, no se observa como tal una propuesta que pueda reemplazar o que pueda ser el discurso ético-moral de esta nueva sociedad. Muchas gracias, Lover. Bueno, y muchas gracias, Héctor, y también muchas gracias, Laura, por su excelente y interesante presentaciones. Fue una mesa muy entretenida también y muy participativa también en cuanto a preguntas también preguntas cruzadas. Quedan muchos temas abiertos, esa es la idea también de esto. Así que nada, pues damos por finalizada esta mesa, continúa el simposio y entiendo que a las 18 horas nos convoca el taller de la doctora Magda Sepúlveda, por ende tenemos algún tiempo de descanso para volver a eso también. Así que gracias también Mariana, gracias Francisco.